están ustedes? Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Es un gozo que podamos estar aquí y compartir este tiempo juntos. Así es. Hoy vamos a estar hablando sobre ¿cuál es el tema, Jaime, por favor? Matrimonios en cuarentena. No, hogar en cuarentena. Oh, hogar en cuarentena. Hogares en cuarentena. Ya, Y posiblemente el suyo también esté en cuarentena, ¿verdad? Yo creo que el suyo como el nuestro también está en cuarentena. ayer estuvimos hablando a los matrimonios, a unos matrimonios, y ese era el tema, pero hoy estaremos hablando de el hogar en general, el papá, mamá, los hijos que estamos en esta cuarentena. Pues empecemos. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Excelente. Empecemos. ¿Qué tal si empezamos definiendo lo que es la cuarentena? Me parece muy bien. Adelante, sí. Cuéntamelo. Adelante, Jaime. Bueno, esto es algo que todos conocemos y estamos experimentando, entonces realmente no tenemos mucho que decir de lo que es una cuarentena, solamente definir que en medicina es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga. Sí, la cuarentena por lo general se aplica a personas contagiadas o con síntomas. Pero, pero en esta cuarentena es muy particular porque los que estamos guardados somos los que estamos sanos. Y de pronto y de repente hemos tenido que hacer un alto en la manera, vamos a decir, natural, en la forma en que estamos acostumbrados a vivir para desde nuestros hogares tratar de seguir haciendo gran parte de las actividades que hacíamos antes. Así es. Pero este encierro obligatorio, porque es obligatorio, de personas sanas, bueno, cuando hay hogares, cuando tenemos hogares también que tenemos donde hay personas enfermas y la situación pues aún se complica un poco más con todo esto. Pero en muchos de los casos, donde la mayoría de los casos las personas están sanas, nos exponen a ciertos desafíos que tienden a afectar la salud emocional. Más aún cuando uno está sano y tampoco ha sido entrenado para permanecer en tiempo, todo este tiempo en casa. Algunos hogares, algunas familias, sus casas son bien pequeñas y hay mucha gente, lo cual pone la cosa mucho más difícil, mucho más difícil. Por eso quisiéramos hablar un poquito en esta noche, compartir algunas ideas, algunos pensamientos con ustedes sobre la cuarentena y la salud emocional. Sí, porque de pronto nuestros hogares Se, pasaron a ser, pasaron a ser oficina, salón de clases, lugar de adoración, porque eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, gimnasio, salón de belleza. Hemos escuchado cómo muchas personas están aprendiendo a cortar el pelo ahora, lugares de diversión y una veintena de cosas más. así Es es. decir, que no estamos en condiciones normales. Realmente no, no estamos en condiciones, no estamos en condiciones normales. Y hay que recordar también que a mayor convivencia hay mayor fricción. No sé si recuerdan, tal vez recuerden o leyeron la historia de que alguien envió de que él estaba en la marina y que una vez o cada cierto tiempo se embarcaban a todo el grupo y por 30 días no salían a ningún puerto. O sea que por 30 días estaban en alta mar. Y contaba esta persona que los más veteranos estaban pendientes de los nuevos. ¿Y te acuerdas la razón, Naime? La razón era porque después de unos días encerrados en alta mar, comenzaban a cambiar, el estado de ánimo comenzaba a cambiar y los mejores amigos empezaban a pelear y las mejores relaciones empezaban a romperse y el estado de ánimo Empezaba a caldearse. sí, estaban mucho más prestos a las discusiones y A las, a las peleas
Y es interesante porque creo que parte de eso está también pasando en medio de nuestros hogares. A eso nos referimos con tener hogares en cuarentena. Y recuerde también que a mayor convivencia, decíamos, hay mayor fricción. Tal vez usted se acuerda por qué ponemos lubricantes de los motores en los autos. ¿Se acuerda de eso? ¿Sabe? La razón es porque necesitamos un lubricante que nos Caliente. ayude, que nos Que ayude caliente con la más. fricción. Y no es que las piezas choquen, es que están muy cerca una de otra y eso produce fricción. Por eso decimos que es más fácil llevarnos bien con la gente que tenemos lejos, ¿verdad? Ujú, así es, los que están en Colombia, los que están en Dominicana, los que están En lejos, Puerto Rico, ahora no en puede Puerto dejar a nadie. Rico. Sí. Es más fácil llevarnos bien con ellos, pero cuando uno está cerca, cuando uno convive con alguien, hay mayor fricción, mayor oportunidad híjale, ¿no? Y entonces cuando uno está en casa, encerrado en casa, contra su voluntad, ahí empiezan a darse todo eso, ¿no? Le llaman de hecho el síndrome de Ajá. cuarentena. ¡Wow! Sí, El síndrome de increíblemente. cuarentena. Increíblemente ya se está hablando de un síndrome que le llaman el síndrome de la cuarentena y que según dicen se manifiesta con algunos cambios emocionales y algunos están, vamos a ver algunos de ellos, que yo estoy casi segura que muchos quizás hemos sentido algunos de estos durante este periodo de encierro. Sí, otra vez, porque nosotros tenemos que tener cuidado con las personas, otra vez, las relaciones que tenemos, mucha gente en casa, uno se deprime y hay que ir trabajando con eso, ¿no? No todos vamos a sentirnos igual, ¿no? Hay muchos diferentes sentimientos involucrados. Hay algunos sentimientos involucrados y no vamos a sentir igual. Alguno va a estar más feliz, otro menos feliz, o un día más feliz y otro día menos felices, ¿verdad? Pero digámoslo en general, ¿cómo sería la cosa? Naime, cuéntanos. Bueno, tenemos por ejemplo ahí, no sé si logran ver en su pantalla, pero tenemos varias síntomas, como ellos lo llaman, de este síndrome, que lo llaman enojo, y obviamente es fácil enojarse cuando quizá estamos en unas condiciones que no son muy favorables. También se habla de la ambivalencia, otro de los síntomas del síndrome, y la ambivalencia es ese cambio a veces de actitud cuando pensamos, queremos, wow, qué bueno que estoy en casa. Ajá. Y vamos a estar aquí por quizá 2 semanas, wow, vamos a disfrutar estar en familia. Pero de repente el tiempo se ha extendido y entonces esa satisfacción por estar en casa de repente se está convirtiendo en hastío y entonces digo, ok, estaba bien, pero de repente ya quiero, no, irme a la calle, a Sí. pasear, a salir porque estoy cansado. Sí, So, uno dice, qué bueno que ahora tengo tiempo para estar en casa. Pero al ratito dice, ¿y cuándo va a terminar todo esto, verdad? ya. Y seguimos, ustedes pueden ver ahí, viene el miedo, bueno, miedo, eso es lo que está a la orden del día, ¿no? Se está hablando muchísimo del ¿Tú crees miedo. que nuestra gente sentirá miedo, lo que nos están viendo? Sí, creo Bueno, que, no miedo de vernos, obviamente, ¿no? esperemos Espero que que no sea no. así. Pero sí, sabemos que el miedo es una de las frases que se está usando hoy en día en todos los noticieros y hablando por teléfono uno oye con mucha frecuencia esta palabra. Sí, Uno más de los parte del síntomas. síndrome. La tristeza, sentimientos de soledad, a veces quizá estamos o tenemos mucha gente en casa, pero a veces no es así y hay muchas personas que están solas Sí. y de verdad son las que nos preocupan mucho porque una sola persona en casa por tanto tiempo, de verdad que es preocupante. Algunos se aburren, aunque haya mucha gente alrededor de ellos, piensan, se sienten como que están solos, o sus grandes amigos son los que están por los, Las redes por las sociales. redes sociales, ¿no? Pero está también el aburrimiento.
un poco de incertidumbre de qué va a pasar, de dónde que estamos, qué es lo que ocurre, ah, ¿no? Nerviosismo también, irritabilidad, ay mamacita, ¿y cómo es que se llama ella? Irritabilidad. Eso, sí, sí. Teníamos una amiga llamada así, ¿no? Sí, todo eso se da y se da, ¿no? El agotamiento y otra vez esa sensación de encierro. Es realmente terrible, terrible, terrible. Y uno entonces tiene algunas recomendaciones de qué hacer con la pareja, qué hacer con la familia, qué podríamos nosotros hacer, ¿no? A dónde ponemos, qué buscamos, qué hacemos. Quisiera hacer un acto aquí para decirles que quisiéramos tener una interacción con ustedes. Vamos a estar compartiendo algunas ideas, pero nos gustaría también que usted nos responda algunas preguntas cuando las hagamos, o si usted tiene preguntas, por favor envíenoslas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, usted puede escribir en el medio que está utilizando, o si quiere hacer de una manera más privada la pregunta, puede usar el teléfono 206 778 4926. Otra vez, 206-778-4926. 206 778 778 49 2 2 26. 4906. Ese es mi número, son muchas personas lo tienen, personas de nuestra congregación lo tienen, así que si quieren hacer una pregunta privada, por favor envíanos un texto por ahí y entonces vamos a contestar su pregunta. Sí, pero puede escribir la pregunta también por Facebook Por YouTube. o por YouTube. Y vamos a conversar, vamos a conversar, vamos a conversar. De eso es que se trata este tiempo hoy. Si me disculpan, pero yo voy a estar pendiente Sí, vamos a estar pendientes de todo. Esto es en vivo, esto es en vivo, esto no es grabado, esto está en vivo, caballero. Pendiente por si llega alguna pregunta, así que me disculpan que me voy a estar moviendo mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, nos preguntamos, ¿qué soluciones tenemos, verdad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles son las sugerencias que nos dan para enfrentar este momento, para enfrentar el momento, ayúdame, Naime, para enfrentar el momento ¿De cuarentena? de cuarentena, pero también Del síndrome de guardado que tenemos, el síndrome de estar en casa, ¿no? El síndrome de estar todos y otra vez manteniendo los muchachos que están estudiando, tenemos la oficina, el otro que hace su concierto allí mismo, es decir, todo está pasando simultáneamente. Y realmente a veces es como uno quiere. A veces es difícil y por eso una de las asociaciones de psicólogos ha dado una larga lista de recomendaciones de cosas que podemos poner en práctica para poder lidiar un poco con esta situación. Realmente no las vamos a compartir todas porque son muchísimas. Vamos solamente a decir algunas que posiblemente usted ya las ha escuchado porque están en todas partes, pero vamos a mencionar algunas de ellas. Y una de ellas es mantener los horarios del sueño. Sí, eso es importante. Muy importante, porque hemos escuchado de familias que como saben que al otro día o no van a trabajar o tienen horarios diferentes, pues se están acostando en la madrugada, tipo 1, 2 de la mañana. Entonces al otro día duermen hasta tarde. Eso está realmente alterando el horario que tenían y altera todo el ritmo de vida de las personas. Sí. Por eso se está recomendando, por favor, trate hasta donde sea posible mantener los horarios que normalmente acostumbraba. Sí. Lo próximo es no exponerse a demasiadas noticias. A veces estamos tan pendientes de los últimos números, los últimos récords, cuántos están enfermos, cuántos han muerto, y es todos los días y a toda hora y a toda hora. Oiga, nos va a dar ¿qué es lo que le da a la gente? Un síncope.
no, vamos a evitar eso. Tal vez ver la noticia en las mañanas o ver la noticia en la tarde y abstenernos de eso, porque si no nos vamos a volver locos. Otro es que aunque no vayamos a salir de casa, por favor nos quitemos la ropa de dormir. Porque a veces hemos escuchado ya quejas por ahí de que la gente se levanta, se queda con pijama todo el día, entonces realmente necesitamos, o bueno, recomiendan, levántese y trate también que personalmente sigamos la rutina que teníamos de bañarnos, ponernos la ropa para estar en casa, oliendo rico para el esposo y el esposo para la Amén, esposa y amén, viceversa. aleluya. Muy importante que nos mantengamos atractivos, agradables, ¿no? A la vista de las personas que están alrededor nuestro. Ujú. Otra cosa que podemos hacer es proponernos aprender algo nuevo a través, mira, hay tantos tutoriales o cursos online y podemos, quizás ahora tenemos más tiempo, la mayoría de ellos gratuitos, y podemos entonces, si usted tiene el tiempo, si se está aburriendo, aprenda algo, aprenda, qué sé yo, bueno, a cocinar algo. Hay muchísimas cosas, o mejore su inglés, o mejore su español, o realmente hay materiales y Herramientas. cosas que leer online que podemos hacerlo y nos ayuda entonces. Y también considerar que todos estamos en la misma situación. Por lo tanto, intentar ejercer la tolerancia unos con otros, sabiendo que donde quiera que vayamos está pasando lo mismo. El vecino, nuestra familia que está en otra casa están pasando exactamente lo mismo. La rutina de ejercicios nos ayuda a mantener siempre, ¿no? Tomando en cuenta la situación especial que tenga, pero si puede salir. Otra cosa, si usted puede salir, si pueden salir Al patio. al patio o a caminar un poco por las calles, eso también ayuda, nos ayuda con todo eso. Esas son las ideas que queríamos compartir con ustedes, porque realmente hay que tener en cuenta esto y ayudarnos unos con los otros. ¿Qué te parece, Nay? Me parece fabuloso. Esperamos que todos podamos tomar estos consejitos y ponerlos en práctica, si es que no lo estamos haciendo ya. Sin duda hay muchas personas que ya están practicando la mayoría de estos consejos. Quizá una cosita más, esto de que cambia tus palabras y cambia tus emociones, ¿no? En lugar de decir, estoy encerrado, que es lo que estamos diciendo, porque por eso que estamos tratando esto, usted diga, estoy aquí protegiéndome, estoy protegido. En lugar de decir confinado, estamos salvando vidas. Hablar de la desgracia, hablar de los cambios que vienen, de las oportunidades, hablar de la fe en lugar del miedo, de que estamos juntos en lugar de la soledad, creatividad en lugar de aburrimiento, cosas como esas, cosas como esas que nos van a ayudar. También, Naime, hay un consejo bíblico que nosotros quisiéramos compartir con ustedes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos ayudarnos en este momento? Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos primero a Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. ¿Me puede, por favor, darle lectura con los hermanos allá que van a estar leyendo contigo? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Excelente, excelente, excelente. Exactamente, Naime, ¿qué es lo que nos dice el verso? Que somos... ¿Qué somos nosotros según ese verso? Y usted, quizá, por favor, allá en casa también te lo está pensando. O lo puede decir a través de nuestras redes. Sí, pero Son linaje escogido. somos un linaje escogido, ¿verdad? Somos Un real sacerdocio. un sacerdocio real, Pueblo adquirido por Dios. una nación santa, y con un propósito, que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y podemos decir más, somos embajadores del Señor, somos
templos del Espíritu Santo, ¿cierto, Naime? Y sí. Somos luz en las tinieblas, aleluya. Pero la idea entonces es que podamos hacer todas esas cosas en el hogar. Amén. Permítame entonces, por favor, que quiero que también que lea conmigo este otro verso que tenemos aquí. Estamos hablando de Efesios 4:2. Vamos a leer Efesios 4:2. Dame por favor, Efesios 4:2. Dice: Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Vamos a leerlo juntos ahora. Usted allá, por favor, en casa, léalo conmigo, leámoslo juntos, leámoslo ahora. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. One more time. Dice aquí, hay que ser humildes, hay que ser amables, tener paciencia, soportarnos y hacerlo con amor. Y hacerlo con amor. Muy bien, eso está excelentemente bien. Excelentemente. Comadre. Excelentemente bien. Sean humildes y amables, tengan paciencia, sopórtense unos a otros con amor. Eso es lo que está, lo que nos dice. Debemos recordar, mis amados, que estas palabras no son para nada sugerencias. Estos son realmente mandamientos que nos está dando aquí el Señor, en este caso por parte del apóstol Pablo. ¿Okay? Sean humildes, amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor, con amor. Y aquí tenemos, en verdad, 4 de las palabras más grandes de la fe cristiana. 4 de ellas. ¿Cuál es la primera? La primera es humildad. Humildad. Para el mundo antiguo la humildad era algo despreciable. Completamente. No es como ahora que es una cualidad. Es con la cristiandad que la humildad llega a ser una virtud. Pero aún hoy, para muchos, ser humilde es ser tonto. Qué pena. Sí, no entienden el valor de esta palabra, de esta actitud. De esta virtud, es una virtud. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad? Bueno, la humildad cristiana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La humildad bíblica viene de una imitación del Señor Jesucristo y también de un renunciamiento al yo, al ser yo el centro, ¿ok? Ser yo. El deseo de agradar a Dios en todo, dejando atrás de un lado los intereses propios y considerando al otro más importante que uno mismo, ¿cierto, Naime? Y la pregunta es, ¿soy yo humilde? Oiga, ¿es usted humilde? Sí, a usted que le estoy preguntando, claro, a usted sí. ¿Es usted humilde? Yo suponía esa respuesta, claro que somos humildes. Y a veces hay gente que está hasta orgulloso de ser humilde, ¿no? Está orgulloso de su humildad. ¿Qué manera de ser humilde? Sí. Realmente el orgullo es lo opuesto o lo Así contrario a la humildad. Y obviamente esa sí no es una virtud que queremos tener o mostrar. No lo es. Jesús se definió como manso y humilde. Entonces ser humildes es parecernos a Él. Podemos leer, Naime, Filipenses 2, quizás empezando del verso, qué sé yo, tal vez 5. Bueno, déjeme empezar aquí. Sí, empecemos en el 5. Ok. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se Se humilló humilló a a sí sí mismo, mismo, haciéndose haciéndose obediente obediente hasta la hasta la muerte muerte y y muerte muerte de de cruz. cruz. Así mismo, entonces lo contrario de la humildad, decía Nehemia, es el orgullo. Es el orgullo. Ah, nosotros entonces tenemos que imitar al Señor Jesucristo, quien se humilló. ¿Cómo podremos nosotros, pecadores, salvados por gracia, mostrarnos orgullosos y sin humildad entonces? De hecho, amado y amada, la humildad no es opcional, no lo es, no lo es todo lo contrario. Porque lo contrario a ella, ya dijimos, sería orgullo, lo contrario entonces sería carnalidad. Eh, y, pero nosotros podemos intentarlo, podemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo para mostrarnos en casa, mostrarnos humildes en medio de esta cuarentena. De hecho, tampoco es un regalo natural, no es un don, no es algo que con lo que nacemos. Algunos somos más humildes que otros, qué bueno. Pero realmente es el resultado, esta humildad es el resultado de un encuentro con el Señor Jesucristo y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, apliquemos esto, porque la orden es seamos humildes. Preguntémonos entonces, mis amados, si nosotros, cómo nosotros podemos hacer. Vamos a hacernos estas preguntas. Sean humildes, ¿ok? Sean humildes. La pregunta es, ¿qué nos manda aquí el Señor a hacer? A ser A ser humildes. humildes. Y ya hemos visto lo que es ser humilde. Ser humilde es parecernos al Señor Jesucristo. Ser humilde no es una señal de debilidad. Ser humilde es realmente una virtud cristiana. Una virtud cristiana. Entonces nosotros nos preguntamos, Naime, ¿cómo nosotros podríamos, qué podría cambiar en casa si tú y yo tratamos de mostrar más humildad, mostrarnos humildes en casa? ¿Qué pasaría en casa suya, en la casa suya, sí, sí, la suya, en medio de esto? ¿Qué pasaría si nosotros podemos mostrarnos humildes? Si nosotros podemos Si mostrarnos humildes. quiere compartir algo, si quiere hacerlo, puede Hágalo por favor, hágalo. Si quiere hacerlo. escribirnos y hacer su comentario, Sí. vamos a leerlo O quizás qué está haciendo ahora mismo en su casa para mostrar la humildad, ¿no? o qué podría hacer. O qué podría Sí, hacer. qué podría hacer hoy o mañana, empezando hoy, esta noche o mañana, que nos haría mostrarnos más humildes, ¿no? Ser más humildes unos con otros. Excelente, excelente. Entonces, una manera de solucionar un poco el asunto de esta cuarentena en la casa es ser más humilde, parecernos más al Señor Aquí tenemos Jesucristo. algunas personas que están, ¿podemos? Ajá, ajá, sí. Eh, Alguna persona dijo, debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a ser humildes. Alguien más dijo, la humildad es lo contrario a la soberbia, lo cual es verdad. Y otro dijo, dando fruto de que Dios vive en nosotros. O sea, ¿cómo mostramos humildad? A través de... Pero hay que ponerlo más práctico. Todo eso es cierto, pero usted, ¿qué puede hacer? ¿Qué cosa práctica podría hacer o dejar de hacer? Porque puede ser que estábamos haciendo algo y decidimos no lo vamos a hacer más. Como muestra de mi humildad. Por ejemplo, una persona dijo, dejando o haciendo. Dando fruto de que Dios vive en nosotros. Entonces uno puede preguntar, ¿qué puedo yo hacer en casa que, ¿Cómo doy fruto? que muestre que estoy dando fruto? ¿O cómo doy fruto en casa, donde todo el mundo me conoce? ¿Qué puedo yo empezar a hacer para mostrar la vida de Cristo en nosotros? Aquí una hermana dice, servir sin esperar ser servido. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Haciendo qué? Sí, sí, está excelente. Bueno, quizás preparando el café si no lo preparaba, limpiando algo que no se limpiaba, haciendo,
¿Es dama o caballero? Dama, la hermana. Ah, bueno, quisiera escuchar a un caballero diciendo algo así. Sí, sí, sí. Sigamos, sigamos, sigamos. Lo próximo que dice nuestro verso, lo próximo que dice nuestro verso, y regresamos aquí, regresen por favor conmigo. Lo próximo que dice nuestro verso es que seamos, la segunda gran palabra que aparece aquí es, eh, es que hay que ser, uh, La mansedumbre, la otra palabra es la sí, mansedumbre. la amabilidad, la amabilidad, la amabilidad. Nuestra versión 60 traduce o usa la palabra mansedumbre y la versión que estamos usando es amabilidad. Pero mire, la humildad y la amabilidad son conceptos muy parecidos. Si acaso la humildad nos habla de una disposición a dar preferencia a los demás, mientras que la mansedumbre o la amabilidad nos habla del carácter apacible y tranquilo que adquiero cuando nos mostramos humildes. Esa es la idea. Ok, No debemos confundir la mansedumbre con la debilidad o la cobardía. así es. Aparte de Jesucristo, Moisés es el otro gran ejemplo de mansedumbre y no fue para nada cobarde. Ok, así es, así es. Regresemos entonces a nuestra pantalla para tener esas preguntas que teníamos allí. La segunda parte dice, seamos amables, la versión 60 diría mansos, o mostrar mansedumbre, pero amabilidad, amabilidad. Y viene la pregunta de los... ¿Sí, mi chavito? Eso ¿qué es ser amable? ¿Cómo me muestro amable? Yo estoy seguro que usted en casa sabe esa respuesta. ¿Cómo podemos ser amables? ¿Le gustaría que sean amables con usted? Estoy seguro que sí. De hecho, nos gusta que sean amables con nosotros. Nos gusta estar con personas que se muestran amables. ¿Alguien escribiendo algo? Sí. ¿Qué dice? Dice tratar de cooperar, escuchar más cualquier consejo Muy bien. y aprender de cada uno. Otro dice buscarle la vuelta a la situación y ser pacificadores. Sí, darle la vuelta hasta que la maree para ver si las cosas cambian. Eso es así, eso es así. Sí, sí, sí. La mansedumbre, ser mansos o ser amables, ser amables. Alguien nos dice también que es teniendo paciencia con los demás. Eso está excelente. Pero ahora vamos a hablar Sí, sí. Alguien está diciendo, dejando pasar las cosas sin importancia, siendo amable, tolerante. Y eso viene más porque el verso dice mucho más. El verso dice mucho más. Entonces pero sí. más adelante vamos a tocar lo de la paciencia. Sí, y la Biblia nos manda, ¿no? Aquello de la regla de oro, que tengo que hacer con los otros lo que yo quiero que hagan conmigo. Entonces, si a mí me gusta que me traten con amabilidad, yo debo ser amable. Entonces, se imagina en casa, en medio de esta cuarentena, que empecemos a ser amables unos con otros, que hagamos un esfuerzo para cada uno de nosotros ser amable. Y viene la pregunta, ¿qué cosas harías o no haría usted si fuera más amable en casa? Oiga, me gustaría alguna respuesta a eso. Estoy pensando especialmente ahora, porque ahora en la cuarentena es que realmente podemos mostrar todas estas cualidades, todos estos, ¿cómo se llama? Virtudes. Virtudes. Presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Exactamente, que es presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, en una situación normal, quizá es fácil, pero la cuestión es ahora que estamos viviendo tan juntos por tanto tiempo y con muchas situaciones alrededor, donde se está tomando clases, ya dijimos, ¿no? Cómo se ha convertido nuestros hogares en mil cosas. Ahí es donde poner en práctica estas virtudes realmente es importante. Sí, ¿qué haría usted o qué dejaría de hacer
para mostrarse más amable en casa, con el cónyuge, con los hijos, o con papá, con mamá, con el abuelo, con el tío, con el sobrino, con los demás, con los que están en casa. ¿Qué podríamos hacer? Otra vez es parecernos a Cristo. Piense en qué cosas prácticas podría estar haciendo. Y es la invitación, otra vez, esto es un mandamiento, sean amables. Así que le estamos invitando a que nos la ingeniemos, a que oremos, Señor, ayúdame, no dame amabilidad, arranque a hacerlo. Sí, sí, arranque a hacerlo. El Señor ya le dio todo lo que usted necesita tener. Él nos dio, tenemos el Espíritu Santo. Piense, ¿cómo yo puedo ser amable con papá? Piénselo. ¿Cómo yo puedo ser amable con mi hijo, con el esposo, con la esposa? Y hágalo. Empiece y hágalo. Dice, wow, hay mucha gente mandando mensajes. Dice, asegurándonos de dar gracias a las damas cuando nos sirven algo. Excelente, excelente. Así, eso nos toca a los hombres, ¿verdad? Si su dama, alguien en casa, caballero, de alguna manera nos sirve algo, nos hace algún favor, aunque nosotros pensamos que lo merezcamos, ¿ok? De gracias, diga gracias. Mamita linda, incluya lo de linda. Qué bueno te quedó esto. Gracias dime, vamos a Así compartirlo. hay muchos. Dice, asegurémonos de escuchar con paciencia cuando quieren comunicarse con nosotros. Ujú. Mantener una relación afable con los que conviven con usted o con nosotros. Que los que no nos gustan debe ser aceptar a quienes no nos gustan. Ser amables con nuestro prójimo. Alguien dice por aquí, demostrar o aplicar los frutos. Debe ser el fruto, dijo algo en Facebook, el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es gozo, así que cambiar la tristeza en gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, aleluya. Todo eso, esa es amabilidad, esa es la idea. Así que arranquemos esta misma noche haciéndolo. Dice, facilitando el trabajo a otros. Amén, sí. Hacer más fácil la carga del prójimo. Y como, ¿cuál es su prójimo ahora mismo? O, bueno, el prójimo en general, pero su prójimo más cercano. Su prójimo más prójimo. Los que están en casa alrededor nuestro. Este momento en donde quizás las damas están demasiado cargadas. Vamos, caballero, vamos. Que es así, porque vamos. Las que son, aunque no sean maestras de profesión, han tenido que convertirse en maestras ahora para estar con sus hijos sentados allí en la computadora, principalmente los niños más pequeños. A la vez están trabajando desde casa, están cocinando, encargándose, es mucho el trabajo. Aquí es donde la ayuda de otras personas en la casa, quizá el esposo, hijos mayores, hermanos, pueden poner en práctica esta virtud. Excelente, excelente. Entonces, otra vez, ¿qué cosa haría o dejaría de hacer si fuéramos más amables en casa? Lo próximo que tenemos, la tercera gran palabra que tenemos allí es la palabra realmente paciencia. Nuestra reina, la versión Reina Valera le llama en otras partes longanimidad. Aleluya. Pero hay dos palabras que suelen producirse traducirse como paciencia. Una se refiere a la capacidad para aguantar las circunstancias difíciles con confianza en Dios. Ese es uno. Cuando yo las circunstancias difíciles las aguanto, las resisto con confianza en Dios. Así es. ¿Y la otra? Perseverancia. La empleada por Pablo aquí se refiere a la capacidad para aguantar a personas difíciles y se traduce con frecuencia como longanimidad. Sí. La primera, otra vez, es para soportar los males.
digamos, con lo que nos enfrentamos en la vida. Pero la segunda es para soportar a los malos, Ya. ¿ok? Es decir, a una persona que las hay, las hay. Unos que son más difíciles que otros. Entonces aquí Pablo dice que tengamos esa paciencia. Quizás la idea es tolerarnos unos a Unos a otros. otros, ¿Ok? exactamente. Esta paciencia es la que nos permite tolerarnos unos a los otros, sobre todo con aquellos que necesitan, Tolerancia. con aquellos que necesitan tolerancia. Vamos a poner ahí en la pantalla, Las preguntas. sí, um, paciencia. Y pensemos, hermanos, que estamos buscando que cuando participemos, o sea, cuando veamos estas preguntas, realmente queremos enfocarnos en cómo estamos ahora. ¿Y qué podemos hacer? Exactamente, en nuestro tiempo presente, en nuestras circunstancias presentes, y pongámoslo como muchas veces nuestro pastor ha dicho, en personal, o sea, yo voy a mostrar mi paciencia haciendo esto, pero algo práctico, algo que podemos empezar a practicarlo, valga la redundancia, en nuestra casa esta misma noche si es posible. Amén. Dice entonces, tengan paciencia. El mandato es aquí a ser pacientes. Y viene la pregunta, ¿soy yo paciente con mi familia? ¿Estoy siendo paciente con ese lío que se forma en casa, con los muchachos que a veces, ay, 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 o jóvenes que creo que no nos están escuchando en esta hora, pero quizás algunos sí, somos pacientes con nuestros padres? ¿Podría usted ser más paciente en casa? ¿Qué te parece, Naime? ¿Podríamos ser más pacientes? Yo contigo y tú conmigo. Ya, sin duda, podemos subir No, el nivel. duda no está aquí. Ella no está aquí, somos tú y yo solos. No metamos duda aquí. Somos tú y yo nada más, tú y yo. Yo creo que sí, yo necesito ser más paciente contigo. Yo también necesito ser más paciente contigo. Aleluya. ¿Lo están escuchando, mis amados? Muy bien, excelente, excelente. Ah, es posible que, déjenme hacer esta pregunta, creo que la tienen allí. ¿Con quién es más fácil ser paciente? ¿Con conocidos o con desconocidos? ¿Qué cosa? Me parece como una contradicción eso. Pero creo que la respuesta ya no sé, déjame ver si alguien ha contestado algo, pero ah, Que nosotros seamos, que podamos ser más pacientes con la gente de la calle, con la gente de la casa. Es increíble, ¿no? Uno tropieza con alguien en la calle o en el trabajo y la respuesta a lo que sale es, oh, sorry, perdóneme, excúsame. Pero en la casa uno tropieza con alguien y le dice, oye, una casa tan grande y tú justo en el medio. ¿Qué cosa? ¿Por qué somos más amables, más tolerantes y tenemos más paciencia con desconocidos que con la gente que nosotros conocemos? Cuando lo que realmente nos duelen son los nuestros. Lo que cambiaría nuestra vida es si algo pasa con los nuestros. Así que vamos a hacerlo en casa. La pregunta otra vez es, ¿podría usted ser más paciente en casa? ¿Ser más tolerante los unos con los otros? ¿Tolerarnos unos a otros? una hermana aquí comenta, Dios me ha hecho paciente con mis hijos después que estoy, parece que se fue para arriba. La hermana se fue para arriba. No. La información. La Ok. información. Ok. Es la hermana. Se me perdió. Dios me ha hecho paciente con mis hijos después que estoy en camino. Y eso me ayuda a tener mejor unión. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, especialmente, mira, ahora que ella menciona a los hijos, es verdad. Los padres con niños en la casa, creemos que este ha sido un tiempo de desafío para su paciencia, porque tenemos que tener paciencia con ellos. Ellos son niños indefensos, con muchísimas presiones también, porque están estudiando desde casa. No tienen la libertad para salir a quemar toda esa energía jugando en el parque o en otros lugares. Entonces están encerrados a merced de los padres. Es el momento. ¿A merced? Sí, a veces los padres pueden perder la paciencia
y entonces actuar de una manera ruda con ellos que los va a hacer sentir todavía peor de cómo se están sintiendo con el encierro y todas las presiones. Entonces es momento de que los padres con niños pequeños pues ejerzamos mucho la paciencia. Sí, ser paciente con los muchachos, sobre todo con nuestros niños, mostrarle tolerancia, mostrarle amor, ser todo eso que nosotros dijimos, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, luz en el mundo, embajador del Señor. Aparte de hacerlo en la calle, podemos ser todo eso en casa. Empecemos hoy a hacer luz del mundo en casa, portadores de la palabra del Señor en casa, templo del Espíritu Santo en casa, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, en casa, esta noche, mañana, con la gente que está a nuestro alrededor. Dice Abel que también comenzar a hacer proyectos de familias. Vamos a lograr después de esto. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Sigamos aquí. Entonces, la cuarta gran palabra con la que nosotros nos encontramos aquí es amor. El amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo antiguo que los escritores cristianos tuvieron que inventar una palabra nueva o una definición nueva, o por lo menos tuvieron que usar esa palabra un tanto rara en griego, dándole un sentido totalmente nuevo. La palabra es ágape. Esa es la palabra. Uh-huh. El sentido auténtico de ágape es una benevolencia a toda prueba. Uh-huh. El tener ágape hacia una persona, decir que nada que esa persona haga o nos haga nos hará buscar para ella, sino lo mejor posible. Así es, así es, así es. La idea es que no importa, cuando yo tengo amor ágape, voy a amar por encima de todas las cosas. Aunque nos perjudique esa persona, aunque esa persona nos insulte, nosotros insistiremos en buscar, en ser amables, en ser benevolentes. Esto quiere decir que ese amor cristiano no es meramente sentimiento emocional, es realmente compromiso. Este amor ágape es algo que no solamente toca las emociones, también la voluntad. Uh-huh. Es esa habilidad de mantener una buena voluntad inconquistable con los que no la tienen con nosotros, ni son amables con nosotros, ni a veces ni tampoco nos gustan. Pero Jesús nos dio esa clase de amor como un mandamiento nuevo. Amén. Y Juan nos dice que el que no ama a su hermano con este amor ágape no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es ese amor ágape, ese amor ágape. A veces nosotros decimos, y con razón, porque estamos hablando de otra clase de amor, te amo porque me gustas, te amo porque me tratas bien, te amo porque cocinas bien. Aleluya. Porque cocinas bien, te amo porque. Pero este amor ágape es sin porque. Te amo porque te amo. Bueno, ahí salió el porque otra vez. O sea, no espero. De hecho, eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Uh-huh. No hubo nada atractivo en nosotros para que Él nos amara. Sencillamente nos amó. Y la idea es imitarnos unos a otros, y ahora en casa, y ahora en cuarentena. Así es. Aquí es que esa pintura dura. Aquí es que se sabe quién es quién. Todo ese tiempo de ser cristiano, y ahora vamos a aplicarlo en casa con las circunstancias presentes. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Uh-huh. Muy bien, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces le pongo en pantalla las preguntas que teníamos para que podamos trabajar con ellas. Déjenme irme a donde estaba otra vez. Aquí están. Dice, sopórtense unos a otros con amor. Soportándonos unos a otros con amor. Sopórtense unos a otros con amor. Parece decirnos que todo lo anterior, aunque es importante, pero no está completo. Tenemos que soportarnos
unos a otros. ¿Y es fácil hacer eso? A veces no es tan fácil. Es muy probable que no sea más fácil con unas personas que con otras, ¿cierto? El verso dice que nos soportemos los unos a los otros en amor. Es decir, no de mala gana, no. Ay, aquí está mi peor es nada. No, no. O ahí están esos muchachos, como el papá que le dijo, la mamá que le dijo al papá. Oye, te dije que llevar a los niños Al zoológico. al zoológico. Y él dice, pero yo lo llevé ayer. Y ella dice, sí, pero lo volviste a traer. La idea era como que lo dejara por allí, ¿no? Soportarnos unos a otros en amor, en amor. Es decir, no de mala gana, sino con entusiasmo, en el nombre del Señor Jesús. Y vuelve la pregunta, ¿qué cosas podrían cambiar en casa si hacemos esto? Contéstenos, díganos. ¿Qué cosas podrían cambiar en casa? Eso suena bien. ¿Qué cosas cambian en casa si hacemos este tipo de cosas en casa? Vamos a hacerlo. Nos quedamos con ustedes ahora un ratito más para tratar de contestar estas preguntas que nos están haciendo. ¿Ok? ¿Qué cosa podría cambiarse si nosotros hacemos estas cosas en casa? Podemos repasarlo. Nos dice, sean humildes, sean amables, tengan paciencia, y lo último es, sopórtense unos a otros con amor. Sopórtense unos a otros en amor, con buen ánimo, con buen entusiasmo. Sí, les invitamos si tienen alguna pregunta o quieren compartir algo de lo que estamos hablando. Si tiene algún testimonio de cómo usted aplicó alguna de estas virtudes en su casa, en algo específico, pues déjenoslo saber a través del medio que usted esté utilizando antes de que nos vayamos. Creo que pensando en tomar algún tipo de acción, podemos empezar orando a Dios, pidiendo perdón por cualquier falta cometida, por haber hecho lo que Él, o por no haber hecho lo que Él nos pide que hagamos en estos versos, porque recuerde, es un mandato que el Señor nos está dando. Oremos pidiendo que Dios nos ayude añadiendo y practicando estas 4 virtudes que el Señor nos pide, que el Señor demanda de nosotros. Y otra vez, tenemos una excelente oportunidad cuando pensamos que que nuestro hogar está en cuarentena y podemos hacerlo de la mejor manera que nosotros podamos. Vamos a hacerlo. Tenemos hogar en cuarentena. Dime qué tal, vamos a orar por esto, que el Señor nos ayude a poner en práctica, que mi hermano y mi hermana que nos está escuchando, pongamos en práctica eso, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de comunicarnos y de hablar de estas cosas que son sencillas pero muy importantes para nuestros hogares. Oramos en el nombre de Jesús que tú seas ayudándonos, que en cada hogar, papá, mamá, los hijos, que haya un corazón dispuesto en cada uno para que las relaciones puedan mostrarse en la manera más afable posible. Que tu presencia, Señor, se deje sentir, que sea un tiempo en que las familias podamos tomar para reflexionar, para crecer juntos, estudiando tu palabra, orando, pasando tiempo de calidad, Sí, que quizás antes no teníamos, pero ahora tenemos esta oportunidad que posiblemente va a ser muy corta cuando regresemos otra vez a lo que llamaríamos normal, la vida normal. Ya no vamos a tener tiempo como este. Ayúdanos a aprovecharlo, oh Dios. Y oramos por consuelo para aquellas personas que han perdido seres queridos en esta crisis. Señor, oramos que tú sigas consolándolos, que sigas trayendo paz a sus corazones. Y te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo.